Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Hoy vamos a destacar dos palabras muy importantes. La palabra primera es justicia y la segunda es justificación. Estas palabras para nosotros pueden ser totalmente normales, comunes, pero para el personaje que fueron muy importantes, que es Martín Lutero, fue algo que le salvó la vida, le salvó de ir al infierno literalmente, porque en la cultura de Martín Lutero, en la sociedad de Martín Lutero, era común hablar sobre el infierno y sobre el purgatorio. Lo escuchaba por todos lados, con sus tíos, con sus primos, con sus abuelos, donde quiera que iba, esas palabras eran habituales en esa sociedad. Martín Lutero tenía pavor de esas palabras, principalmente de la palabra justicia. Así que entendamos que él se crió en una sociedad donde era común hablar de brujas, de elfos, de enanos, de bosques encantados, y el plato fuerte era el infierno y el purgatorio, porque era algo que lo hablaba la iglesia estatal, la iglesia comunitaria, y era algo que cada semana, cada día estaba ahí torturando la mente, la conciencia de esas personas que vivían en esa época, en 1500, en la Edad Media. Entonces Martín Lutero fue el que inició a gran escala el tema de la reforma protestante evangélica que surgió en Europa para la época de la Edad Media, el año 1500. ¿Cómo fue que él se dio cuenta de esto? Bueno, vamos a empezar por el principio, aunque no quiero ser extenso. Martín Lutero pasó de ver a Dios como alguien lejano a directamente odiar a Dios. Él odiaba a Dios, se dio cuenta de que odiaba a Dios. ¿Por qué? Porque Dios era alguien justo y también Jesús era alguien justo. Así que él se veía tan lejos y él, claro, sabía que él iba a morir condenado al infierno. Él temía la muerte. Así que Martín Lutero se propuso buscar una solución a esta situación. Él se metió en un convento agustino, que era la ley más estricta de aquellos días, el convento agustino. Así que ahí se metió buscando cómo ser justificado, cómo adquirir esa justicia, pero lo hacía equivocadamente porque lo hacía por sus medios. Entonces él se castigaba su cuerpo, se latigaba, se hacía marcas en la espalda sangraba, hacía continuamente ayunos, penitencias, todo con el objetivo de agradar a Dios, de llegar a ese nivel tan alto, porque Dios era alguien que estaba ahí sentado en su trono justo, era alguien que estaba ahí inaccesible en esa santidad celestial, un blanco inmaculado, alejado totalmente del ser humano pecador, caído, contaminado, blasfemo, sucio, inmundo. Entonces él veía que no podía alcanzar. Finalmente Martín Lutero tenía un tutor, y ese tutor le dio un consejo, porque lo vio demacrado, lo vio que era un hombre joven, pero era continuamente torturado, su conciencia y su cuerpo. Entonces dijo, este hombre joven se va a morir, se va a matar él mismo, porque no va a poder cumplir lo que él piensa que tiene que cumplir. Así que lo que hizo este hombre fue que le dio a Martín Lutero una habitación y una Biblia, y le dijo, mira, estudia la Biblia. Hasta ese momento Martín Lutero y los de su generación no tenían contacto con la Biblia, solamente con las tradiciones y las penitencias de la iglesia estatal. Así que cuando Martín Lutero vio la Biblia, decidió estudiarla, y ahí es donde se dio cuenta y fueron abiertos sus ojos. Es por eso que es muy importante estudiar la Biblia. Y vamos a ver la porción que él encontró. Primeramente, él se fue al Salmo 22, donde dice de la siguiente manera:
Salmo 22. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Así que Martín Lutero se le cayó un pequeño velo aquí, porque él vio aquí a Jesús y dijo: wow, también Dios se ha alejado de su Hijo Jesús, también él se ha ocultado de Jesús. Así que la idea que él tenía de el Padre y del Hijo, que era Dios Padre y Dios Hijo, que eran totalmente santos, inmaculados y que no habían tocado pecado, se cayó cuando vio a Jesús, que también se había apartado del Padre cuando tomó cuerpo de hombre. Bien, eso era solamente una parte. Dijimos que íbamos a buscar la palabra justicia y justificados. Así que él siguió estudiando la Biblia y llegó al libro de Romanos en el capítulo 5, esta carta de Pablo que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bien, para él fue fundamental la palabra justificados, que es la que aparece ahí en el primer versículo, la primera palabra que abre el capítulo, y él entendió la justificación, que es diferente a la palabra justicia. La palabra justicia demanda una condena a alguien que es culpable. La justicia le busca y le dice: tú tienes que pagar porque tú eres culpable, tú has pecado, tú has violado los mandamientos, por lo tanto la justicia demanda una condena. Por eso él odiaba a Dios, porque él pensaba que Dios condenaba a todos, hasta que se dio cuenta que está la palabra justificados. Así que él dijo: wow, o sea que yo soy justificado por la fe y hay un Salvador, un mediador, que es Jesucristo. Así que Jesús bajó a la cruz para justificarme. Wow, entonces eso dijo, entonces yo puedo ser justificado. Me voy a salvar del infierno si yo creo en esta justificación de Jesús, que Él ya pagó por mí por medio de la cruz. No tengo que ir al infierno, no tengo que ser absolutamente perfecto, porque entonces estoy condenado. Él se dio cuenta de que estaba confiando en sus obras y no en las obras que Jesús hizo por todos aquellos que creen en Él. Esto también lo podemos ver en el arca de Noé, en el capítulo 6 de Génesis, que también vemos que la Biblia nos enseña que Dios habló a un hombre que se llamaba Noé. ¿Y qué le dijo Dios a Noé? Hazte un arca de madera de gofer y la vas a calafatear con brea para que no entre el agua, ¿no? Pero lo que le quiso decir es que venía un diluvio y la generación de Noé también necesitaba la fe para creer a Noé, pero vemos que no fue así. Solamente creyeron 8 personas, entraron en el arca. Solamente 8 personas creyeron a Dios y a Noé 7, que eran sus hijos y sus nueras. Así que solo 8 se pudieron salvar. Y ellos también necesitaron la fe para ser salvos. Entonces vemos que la fe era también importante en la época de Noé, en los días de Noé. Y dice que cuando ya empezó a llover y caía la lluvia, que el motivo por el cual la generación de Noé no creía era porque nunca habían visto llover. Ellos habían visto que un vapor subía del suelo y aportaba la humedad para que los árboles, las plantas, todo hicieran su proceso de germinación y dar fruto. Nunca habían visto llover,
que cayeran gotas y perforaran el suelo, así que no creyeron a Noé. Y cuando empezó a llover era demasiado tarde. Dios mantuvo la puerta del arca abierta, pero cuando Dios dijo: ya, Noé, entra en el arca ya con tus hijos, con tus nueras, porque se acabó ese tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia que Lutero descubrió, ese tiempo de gracia es el que tuvieron en la generación de Noé también antes de entrar al arca. Cuando empezó a llover ya se acabó el tiempo de gracia, porque Dios mismo cerró la puerta del arca para que nadie más pudiera entrar. Así que para concluir, el tiempo de gracia para ser justificados y apropiarnos de esa justicia que Jesús tuvo es mientras estás en vida. Cuando estás en vida es el tiempo de gracia para ti y para mí. Ahora, cuando ya falleces, cuando ya mueres, cuando partes de esta vida, ya no hay oportunidad. Se acabó el tiempo de gracia, se acabó la oportunidad, porque en el más allá ya no hay obras que alcancen, ya no hay justificación que pueda llegar. Eso la Biblia es muy clara. Mientras estamos en vida, tenemos la oportunidad. Así que el mediador, el justificador, el que paga por nosotros, esa puerta abierta es Jesús. Si no entramos a tiempo, llegará el día del juicio y entonces nos encontramos que no estaremos justificados, por lo tanto no tendremos salvación y la justicia caerá sobre nosotros con todo su peso. Así que ahora es el tiempo de la salvación a través de la justificación de Jesús. Aprovecha este tiempo mientras estás en vida, aprovecha este tiempo de gracia. Y en el más allá no hay ni purgatorio, ni obras, nada que se pueda hacer. Es aquí en vida. Espero que lo pongas a práctica esto que te estoy diciendo, y que sepas que Dios y Jesús están deseando justificarte. Que Dios te bendiga.